Minutos que nos restan, quisiera yo comentar ahora otro elemento importante dentro del plan profético, y es lo que podríamos nosotros considerar como el factor tiempo dentro de todo esto. Ya vimos nosotros entonces lo que sería el cronograma. En el cronograma hay 4 naciones previas, 4 imperios previos antes de que venga el imperio del Mesías. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va el calendario? ¿Cómo es que Dios lo va a mover? Hay una parte de la profecía que nos establece a nosotros la base del conteo cronológico. Y esa es la profecía que se conoce dentro de la Escritura como la profecía de las 70 semanas de Daniel. Una profecía que es sumamente rica en detalles y que nos ayuda mucho a entender la problemática que existe con ese cuarto imperio. ¿Sí? Obviamente, hermanos, hemos ido aquí, como ustedes se han dado cuenta, de manera muy acelerada, viendo los picos dentro de lo que es el plan profético. Y eso siempre sucede. Acabo de terminar este curso en la iglesia, nos tomó casi 16 semanas, ¿verdad? Terminarlo en clases dominicales, obviamente, ¿verdad? Y todavía los hermanos me decían, pero pastor, ¿qué pasa con eso, verdad? Y yo le entiendo, ¿verdad? Porque les comentaba yo a ellos que hay muchísimas cosas, muchísimos detalles que nosotros deberíamos estar profundizando, pero que por falta de tiempo no lo hacemos. Datos como por ejemplo lo que tiene que ver con la transformación del cuerpo de nosotros, la resurrección y todo eso, ¿verdad? El rapto y demás, que en ocasiones nos queda, bueno, ¿y qué va a pasar, verdad? Hay hermanos que me dicen, oye hermano, ¿nos vamos a conocer en el cielo? Y digo, pues si me quedas gordo no te voy a voltear a ver. Si me debías dinero, pues voy a enviarle un sante con San Pedro. No sabemos, ¿verdad? Hay muchos de ellos que son sumamente interesantes y ricos, precisamente. Ayer en la iglesia, precisamente abarcamos alrededor de 6 semanas hablando precisamente del cuerpo resucitado. Y es un tema muy rico, ¿verdad? Precisamente no podemos entrar ahora en detalle. Y temas como estos, ¿verdad? Son sumamente importantes. Quiero aquí nada más darles entonces el panorama. Cuando entramos a este tema de las 70 semanas de Daniel, lo que vamos a ver aquí es el calendario. Ya sabemos los eventos que vienen. Ahora, ¿cuándo van a suceder todos estos eventos? Volvemos entonces al pasaje de Daniel, al plan de Dios en Daniel capítulo 9, versículos 24 a 25. En este pasaje vamos a encontrarnos con la profecía de las 70 semanas de Daniel. Observemos bien cómo empieza el pasaje a narrar. ¿Sí? El pasaje dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿De dónde viene toda esta profecía? ¿Por qué sucede? Cuando vamos al libro de Daniel, vamos a encontrarnos con que Daniel de pronto tiene todas estas visiones que Dios le había revelado. Y Daniel empieza a hacer cálculos y empieza a tomar de su trasfondo la información bíblica que tenía. Y de pronto le viene a la mente lo que Jeremías había dicho. Y se acuerda que Jeremías dijo que la cautividad del pueblo de Israel iba a durar 70 años. Entonces Daniel empieza a hacer cuentas. ¿Cuándo me trajeron? Pues yo tenía como 12 años. ¿Cuántos tengo ahora? Pues tengo como 82. ¡Wow! ¿Qué dijo Daniel? Ya. Hermanos, si a nosotros el Señor nos dijera que el domingo va a venir,
¿Y qué iba a predicar aquí? ¿No? ¿Qué harían? Me ríes de la casa hasta aquí, ¿verdad? Ya no salimos, ¿verdad? Es esa, ¿cómo le podemos llamar? Esa pasión, ¿no? Decir, ya los tiempos se van cumpliendo. Fíjense, Daniel estaba muy seguro que lo que los profetas dijeron era verdad. Él sabía que eso era verdad. Entonces, cuando se da cuenta de este dato, lo que él hace es voltear la mirada al Señor en oración. Y Daniel empieza a orar y decirle, Señor, aquí está tu pueblo, aquí estamos todos. Y estamos aquí como pecadores. Estamos aquí, Señor, confesándote que nosotros nos rebelamos contra ti. Y que todo lo que estamos viviendo ahora es justo. Que has hecho lo que tenías que hacer con nosotros. ¿Sí? Porque nuestra fue la falta, nuestra fue la iniquidad, nuestro fue el pecado. Y Daniel empieza a meter su corazón delante de Dios, confesando todo su pecado. ¿A dónde nos debe de llevar, hermanos, la palabra de Dios? Volvemos a lo mismo que decíamos de la profecía. ¿A dónde nos debe de llevar? Al arrepentimiento. ¿Sí? A un análisis. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Cómo está mi vida? Fue lo que Daniel hizo. Dice la Escritura que cuando Daniel hizo esto, viene el ángel y habla con él. Y le da precisamente esta profecía. Daniel, estás en lo cierto. Ya se cumplió el tiempo. Y te voy a decir lo que viene adelante. ¿Cómo se sentirían ustedes si Dios les dijera eso? Mijito, ya se cumplió el tiempo para México. Efectivamente. Yo te voy a decir lo que va a pasar. Y tengo esto para México. Y empieza a darnos el año que viene esto. Y el que viene esto. Y el que viene esto. Y de aquí a 500 años, esto. ¿Cómo se sentirían? Pues hermanos, eso le pasó a Daniel. Esta profecía entonces muestra todo ese plan que Dios tenía año tras año para el pueblo de Israel, hasta llegar a ese punto donde Dios quería llegar. Y noten ustedes que aquí lo menciona, ¿verdad? Dentro de la profecía se menciona en términos de semanas. 70 semanas están determinadas. Esta frase es una frase realmente un poquito complicada, porque a nosotros inmediatamente nos lleva al concepto de tiempo, pero dentro del texto no era así. La palabra que se está manejando aquí es una palabra hebrea, que es la palabra hebdómana, cebuín. ¿Sí? Esta palabra es un número ordinario, así como tenemos primero, segundo, ¿verdad? Tenemos decenas, tenemos centenas, millares, ¿sí? Bueno, la palabra hebdómana significa un grupo de 7 unidades. ¿Sí lo captan? Así como decimos que las decenas tienen 10 unidades, las hebdómanas tienen 7 unidades, las centenas 100 unidades, entonces las hebdómanas 7 unidades. Entonces, esa es la palabra que se utiliza aquí cuando se habla de la profecía. Vamos a decir, si la tradujéramos de manera literal, estaríamos diciendo 77 están determinados en tu pueblo. Noten cómo entonces eso nos crea un ambiente así medio místico, ¿no? Medio raro. ¿De qué está hablando 77? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Dónde se emplea la palabra 70 veces 7? Con el perdón, ¿verdad? Entonces, alguien podría decir, no, pues es que es
infinito. Sin embargo, cuando empezamos a analizar la profecía, nos damos cuenta que es un poquito diferente de los 70 veces 7, ¿no? Aquí son 77 y los traductores creo yo que han hecho muy buen trabajo cuando lo traducen como semanas, porque va a hablarnos de tiempo. Ahora, vean ustedes que esta palabra entonces, la palabra Saboim, que significa 77, ¿verdad? La interpretamos como 70 unidades de 7 años. Es decir, cada semana, cada grupo de 7 corresponde a 7 años. Grupos de 7 años. Y hay 70 grupos de 7 años, lo cual nos da una cantidad de 490 años. Ya traducido entonces, ¿sí?, de la profecía al lenguaje nuestro, cuando Dios habla con Daniel y le dice: sí, Daniel, ya escuché tu confesión, te voy a decir lo que va a pasar. Yo tengo determinado 490 años para que venga el reino mesiánico. ¿Sí? Daniel estaba más o menos por el año 500 y cacho, 520 más o menos, antes de Cristo. Entonces él está viendo a futuro. Ya se cumplió el juicio de Dios. Ya se cumplieron los 70 años de cautividad. Entonces Dios tiene que empezar con la planeación de su reino. Y Dios le dice: sí, lo voy a hacer en 490 años. Obviamente, cuando tenemos esta profecía, la primera pregunta que nos hacemos: bueno, ¿y cuándo va a empezar? ¿Cuándo arrancan esos 490 años? ¿Sí? Noten ustedes que también la profecía nos va a centrar en un sujeto. La profecía de los 70 semanas de Daniel no están centradas en la iglesia. Las 70 semanas tienen que ver con tu pueblo Israel y tu santa ciudad. Y esta ciudad fue destruida en el año 586 a.C. por Nabucodonosor. Vamos un poquito nuevamente a la profecía. ¿Sí? Noten ustedes, aquí dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Lo vemos? Y luego nos da diferentes objetivos que se van a lograr en estos 490. Vamos a verlos de manera particular. Aquí tenemos los objetivos. Esos objetivos, de acuerdo con personajes como Evis Carballosa en su libro Daniel y el Reino Mesiánico, lo podemos seccionar en grupos de 3. ¿Sí? 3 objetivos que tienen que ver básicamente con cosas que Dios va a realizar en la primera venida de Cristo, y 3 objetivos que se van a lograr en la segunda venida de Cristo. Si notamos aquí, estos primeros 3 objetivos que tienen que ver con la primera venida de Cristo están relacionados directamente con el pecado, el trato que Dios va a hacer con el pecado del hombre. Y los otros 3 se van a enfocar en el establecimiento del reino mesiánico, o sea, cuando Dios va a implantarlo. Vamos a ver cada uno de estos. ¿Sí? Los primeros de ellos. Ustedes recuerdan que dice el pasaje: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Para qué? Dice ahí: para terminar la prevaricación. ¿Sí? Es el primer objetivo. La prevaricación aquí tiene que ver con la apostasía del pueblo de Israel y por su pecado que le hizo deambular por el mundo. ¿Dónde estaba Daniel en ese momento que recibió la profecía? Estaba en Babilonia. ¿Por qué estaba en Babilonia? Porque estaban cautivos. ¿Y por qué estaban cautivos? Por la prevaricación. Por su pecado, ¿verdad? Dios nos había llevado castigados a Babilonia por su pecado. Entonces, si vamos a la historia, todos los reyes previos en Israel fueron reyes malos. Después, incluso cuando empezó el gobierno de Salomón,
la espiritualidad del pueblo de Israel empezó a decaer. ¿Sí? Y ya no se levantaron más que uno o dos reyes que pudieron considerarse como reyes buenos. Pero todos los reyes en general fueron malos y llevaron al pueblo a la apostasía. Los llevaron a la idolatría, a abandonar a Dios. Ahora, Dios le dice a Daniel: yo voy a terminar con esta prevaricación. ¿Cuál fue la enseñanza que el pueblo de Israel sacó de la cautividad babilónica? Guardar el sábado, no mezclarse con otras tribus. Cuando nosotros empezamos a estudiar los libros de Esdras y Nehemías, que son el regreso del pueblo de Israel a la tierra, nos encontramos con casos muy interesantes. El pueblo regresa a la tierra y empieza a mezclarse con las naciones. ¿Sí? Y la gente empieza a casarse con los gentiles. Llega Esdras, pone en orden todo. Y hace que se divorcien los matrimonios y echan fuera a todas las mujeres que no eran judías. Hermanos, ¿qué pasaría si éramos eso en la iglesia ahorita? ¿Se quedaríamos? Fue, hermanos, fíjense, la enseñanza más grande que sacaron ellos. ¿Sí? El pueblo ya no volvió a casarse con gente no judía, porque la gente no judía jaló al pueblo a la idolatría. ¿Sí? Si leen ustedes la parte de Jueces, al empezar, precisamente mencionaba eso, que las naciones que quedaron en el pueblo de Israel se convirtieron en azotes para ellos y los jalaron del Señor. ¿Sí? Eso es precisamente lo que sucede cuando gente se casa con gente de diferente fe. ¿Qué es lo que va a suceder? Alguien va a jalar al otro. Y pocas ocasiones es el cristiano el que jala al otro. Normalmente el cristiano es jalado por el otro. ¿Sí? Y eso es lo que sucede. Ahora, esto, ¿sí?, es la prevaricación. Cuando el Señor Jesucristo vino, ¿verdad?, el pueblo ya había terminado con esto. El primer objetivo se había cumplido. El segundo objetivo era poner fin al pecado. Esto significa que Dios iba ya a quitar el pecado de delante de él. ¿Recuerdan ustedes cómo era la simbología del perdón en aquel entonces? El sacrificio del cordero, ¿verdad? Llegaba el sumo sacerdote con la sangre del cordero, entraba en el lugar santísimo. Allí estaba el arca del pacto con el propiciatorio de oro. Llegaba el sacerdote y derramaba la sangre en aquella plancha de oro. ¿Qué pasaba con la plancha de oro? Se ensuciaba. ¿Qué pasa con la sangre? Se seca. Y después se va, ¿verdad? Porque se hace polvito. Y ya queda. Y cuando se va, ¿cómo queda la plancha? Limpia. Quedan manchas. ¿Se les han manchado a ustedes las platitos o cucharas de plata? Sí. Les cae una gota y Queda manchada. quítenla después. Lo mismo sucedía con la plancha de oro. Esa mancha en el propiciatorio, ¿qué significaba? Pecado. Pecado del pueblo. ¿Cómo se cubría la mancha? Nueva sangre. Y esa nueva sangre volvía a manchar. Entonces, el pecado siempre estaba ¿dónde? En la presencia de Dios. Eso nos da una lección objetiva, ¿ya? El pecado siempre está en la presencia de Dios. Entonces Dios tenía que hacer algo. Y en este objetivo Dios determina que iba a hacer ¿qué? Que lo iba a quitar de su presencia. Ya no lo iba a cubrir. Ya lo iba ahora a quitar. Cuando el Señor Jesucristo viene,
como el Cordero de Dios. ¿Qué dice Juan de él? He aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre. ¿Cómo está nuestro pecado delante de Dios? Ya no está cubierto. ¿Ya fue qué? Quitado. Hermano, ¿te has fijado de eso? Cuando Cristo murió y tú lo recibiste como Salvador personal, ¿qué hizo Él con tu pecado? Lo quitó. Y estamos hablando de tu pecado pasado, presente y futuro. ¿Cuál es nuestra posición delante de Dios ahora? ¿Por qué lo dicen con tanto secreto? ¿Cómo estamos delante de Dios? Limpios, somos santos delante de Dios, ¿verdad? Dios ya no mira nuestro pecado. ¿Saben por qué? San Pablo es una frase que a mí me encanta. Nos dice que nosotros ahora estamos en Cristo. Así que cuando Dios te mira a ti, te mira a través de ¿quién? A través de Cristo. ¿Cómo es Cristo? Santo, puro, perfecto. ¿Qué ve Dios? Te ve santo, puro y perfecto, porque te ve a través de Cristo, te ve en Cristo. Y hermanos, esa es la posición que tenemos ahora en Dios. Pero eso tuvo un precio. ¿Cuál fue este precio? La muerte de Cristo. Quizá a ti no te costó nada. Quizá nada más arrodillarte y decir, hermano Samuel, yo acepto a Cristo. Y hiciste la oración. ¿Sí? Eso fue todo lo que tú hiciste. Pero el precio fue muy alto. Dios encarnado, dando su vida por ti y por mí. Eso es lo que tenemos ahora. Entonces, fíjense, Dios le dijo a Daniel, ¿sabes qué, Daniel? Yo voy a arreglar el asunto. No le dijo cómo, pero yo voy a poner ¿qué? Fin al pecado. Así que, hermano, ¿estás lidiando con el pecado? ¿Por qué estás peleando con un muerto? ¿Por qué estás peleando con algo que ya no es tuyo? ¿Sí o no? Eso es lo que Dios hizo con nosotros. El tercer objetivo que menciona aquí es expiar la iniquidad. O sea, perdonarlo. ¿Por qué Dios lo puede quitar? Pues porque ya lo ha perdonado, ya lo expió. Ya hizo todo lo que se necesita para que nosotros no tengamos problema con el pecado. ¿Puedes pagar algo para que Dios te perdone? No. Ni asistiendo a 20 conferencias proféticas. Ni pagándome a mí, ni escuchándome en 20 veces, a mí vas a pagarle a Dios. Ay, puede ser un sacrificio, voy a escuchar 20 veces al hermano de decir con esas, ya me perdona Dios. No hay nada. Dios expió el pecado de manera gratuita a través del sacrificio de Cristo. Y le estaba diciendo a Daniel, Daniel, yo voy a tratar ese problema. ¿Sí? Voy, en primer lugar, a poner fin a la prevaricación del pueblo. Voy a poner fin al pecado. Voy a expiar la iniquidad. Y todo eso se hizo gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora nos podemos volvernos a Dios, podemos vivir para Dios y podemos agradar a Dios, cosa que antes no podíamos hacer. El otro juego de 3 objetivos
tienen que ver básicamente con lo que va a suceder en el reino mesiánico. El primero de ellos es básicamente el traer la justicia perdurable. Ahora sí, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos quieren tener un México justo? No lo va a traer el PRI. El peje. ¿Quién lo va a traer? Nuestro Dios. La justicia. Y noten aquí que no es la justicia simple. ¿Es qué? La justicia perdurable. Una justicia que no va a acabar. Una justicia que va a ser constante. Una justicia que va a ser estable. Dios la va a traer. Y la va a traer en la persona del rey de Israel, del hijo de David prometido, del Mesías que va a venir a reinar sobre este mundo. Sellar la visión y la profecía. Sellar significa ponerle fin, acabar, darlo por terminado. Si ustedes llegan, ¿verdad?, y van a la universidad a buscar su título, le dicen, ah, sí, aquí está tu título, ¿verdad? ¿Qué le ponen? Un sello. Dice, ya terminaste. ¿Qué pasaría si les dieran un título sin sello? No vale. ¿Verdad? Aquí tenemos entonces que la profecía, ¿sí?, tiene un fin. La profecía se cumple. Y finalmente dice, ungir al Santo de los Santos. Esto significa que Dios va a levantar un nuevo templo en Israel, en donde va a ser adorado. En la actualidad hay mucho, ¿cómo decir?, inquietud en el mundo, ¿verdad? De decir, ay, que los judíos están haciendo y que quieren levantar su templo. Bueno, no lo van a poder hacer hasta que Dios lo determine, ¿sí? Y precisamente cuando venga el reino mesiánico, se levantará este nuevo templo cuando el Señor va a reinar sobre el pueblo de Israel. Va a haber un templo previo, eso sí se los aseguro, ¿sí? Podemos hablar de eso un poquito después, ¿sí? Va a haber un templo que se va a levantar previo a este, pero este va a ser el templo final en donde el Mesías va a estar gobernando eternamente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, estos tres objetivos se van a cumplir en ese periodo de 490 años. ¿Sí? Entonces ya sabemos hacia dónde nos lleva. Nos lleva directamente al reino mesiánico. Ahora, yo ya sé que si empezamos a hacer cálculos, si Daniel estuvo en el año 520, ¿qué pasó? Algo sucedió. El cálculo, ¿verdad?, como que ya no checa mucho, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, noten ustedes, cómo ahora Daniel recibe esta revelación. Le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y le va a decir que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, va a haber 7 semanas y 62 semanas. Empieza a hacer esta división, pueden ustedes checar dentro de la Biblia cómo se menciona, así lo dice Daniel, 70 semanas, desde la salida de la orden para edificar y restaurar Jerusalén, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y luego dice que se levantará el templo, se reconstruirá la ciudad en tiempos angustiosos, ¿verdad? Y luego agrega, dice aquí, y al final de las 62, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo y el príncipe de una nación que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y las devastaciones serán hasta el fin. Y luego dice, y por otra semana más, confirmará el pacto con muchos. Entonces, noten ustedes que aquí Daniel nos menciona el desarrollo o el plan que Dios tiene de estos 490 años.
Los 490 años entonces lo vamos a encontrar divididos en periodos de 7, 62 y 1, para que nos den el total de las 70 semanas. Eso es lo que vamos encontrando, ¿sí? Entonces aquí tenemos la cronología de las 40 semanas, ¿sí? Primero, ¿empieza con qué? Y ahí lo dice, la orden para construir la ciudad. ¿Sí? Si alguien tiene por ahí Daniel capítulo 9, 25, lo quisieran leer en voz alta. Sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya sé. Entonces ahí tenemos, ¿cuándo empieza o cuándo arranca el tiempo de las 490 años? ¿Con qué evento? Antes, un poquito, con un decreto. ¿Sí? ¿Cuál es este decreto? Es un decreto para construir la ciudad. ¿Sí? Dice, desde la orden para restaurar, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces estamos hablando que lo que arranca el conteo es una orden, es un decreto. Ahora, hay varios decretos en la escritura que tienen que ver con la ciudad. ¿Sí? Unos de ellos los dio Ciro, otros los dio Darío. ¿Sí? Pero el decreto que corresponde a esto es el decreto que dio Artajerjes a Nehemías en el año 444. Ya van a empezar a hacer cuentas algunos, ¿verdad? En el año 444 a.C., Artajerjes da esta orden, y la orden tiene que ver precisamente con reconstruir la ciudad, la plaza y el muro. No tiene que ver con el templo. El pueblo salió con Zorobabel para reconstruir el templo. Llegaron, hicieron un templecito por allá y más o menos se la llevaron, ¿verdad? Después ya vino Nehemías, ¿verdad? Y empieza ya a reconstruir la ciudad. ¿Recuerdan ustedes la historia de Nehemías? Tenían en la mano la espada y en la otra la cuchara, la varilla, ¿verdad? Y ahí estaban, con uno reconstruían y con otro estaban dispuestos a pelear, ¿verdad? Y así reconstruyen la ciudad. Bueno, ese decreto lo dio Artajerjes en el año 444. Así que la fecha de inicio de estos 490 años es el año 444. ¿Vamos bien? Luego tenemos 7 semanas y 62 semanas, son 69 semanas, o sea, 483 años. O sea que este primer periodo de 69 semanas van a ser 483 años que empezaron en el año 444. ¿Cómo iban a ser los eventos aquí? Primero, las primeras 7 semanas. Dice, se vuelve a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. Nehemías regresó a Palestina para desarrollar este proyecto en los años 433 y 432 ante la oposición de Sanballat, gobernador de Samaria, Tobías el amonita y Gesem el árabe. Entonces ahí empieza 444, está la orden, y fíjese, hasta el 433 y 432 se empieza a reconstruir todo esto, ¿sí? Pero ya estamos en el tiempo, ¿sí? Son 7 años, 444, ¿verdad? Entonces, ahora, después de esto, durante el segundo periodo, las 62 semanas, ¿sí?, que es lo que corresponde a las 69, 926, hay una frase que es sumamente importante. Estas dos frases quiero que las observen detenidamente. Dice el pasaje, y después de las 62 semanas, ¿lo observaron?
¿Sí ven en su Biblia? ¿Alguien lo quiere leer en voz alta, por favor, para que lo observemos? Ven así que lo estoy cuenteando. Daniel, capítulo 9, versículo 26. Voz alta. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y la siguiente frase. Y por otra semana confirmará el Hasta ahí. caso. ¿Notaron ustedes cómo hace aquí el juego de palabras? ¿Sí lo observaron? Dice, después de las 62 semanas. ¿Recuerdan cuál es las 62 semanas? En realidad es la semana 69. ¿Vamos bien? Vamos a ir un poquito atrás al gráfico que les había puesto aquí. Aquí está. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Ahora 7 semanas y 62 semanas. Entonces mete estas frases interesantes. Después de las 62 semanas. Y pone otra palabra después en el versículo que sigue. Y por otra semana. ¿Notan la diferencia allí? ¿Qué es lo que pasa allí? Daniel está citando un pequeño paréntesis, por eso lo ponemos ahí entre paréntesis. ¿Qué sucede en ese paréntesis de versículo 26? 2 eventos importantes. ¿Cuáles son esos eventos? Bueno, la muerte del Mesías. ¿Y el otro evento? La destrucción de Jerusalén. ¿Quién realiza estos dos eventos? Exactamente. ¿Sí? Notan ustedes, y por otra semana, pero dice, y después de las 62 semanas, el príncipe de un pueblo que ha de venir. ¿A quién se refiere? A los romanos. Quitará la vida al Mesías. Entonces, ahí tenemos la aparición de ese reino misterioso del que yo les mencionaba, ¿recuerdan? ¿Qué es el Imperio Romano? Porque precisamente ellos destruyen Jerusalén y le quitan la vida al Mesías. Pero notan ustedes que también habla de que este mismo imperio estará operando durante la última semana. ¿Sí lo notan? Entonces, es lo que vamos encontrando ahora en este pasaje. Cuando encontramos estos eventos, después de las 62 semanas o las 69 y antes de la semana 70. Es aquí entonces por lo que decimos nosotros que Daniel, sin saberlo, estaba haciendo esa diferencia, como mencionabas hace un momentito, de las dos montañas. Él veía las dos puntitas, ¿verdad? Veía semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 69 y 70, pero nunca vio lo que existía entre las 69 y las 70. Solamente mencionó que se destruiría la ciudad y se mataría al Mesías. Pero después de esto vendría la última semana. ¿Sí? ¿A dónde estamos entonces ahorita? Pues entonces estamos aquí en estas pequeñas cosas, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido? Que se ha quitado la vida al Mesías. Cristo muere en abril del año 33 y Jerusalén es destruida por el príncipe futuro, o sea, los romanos, ¿verdad?, que la destruyeron en el año 70. Todo esto para Daniel era futuro, para nosotros es historia. Pero entonces la pregunta es, ¿ya estamos en la 70? ¿O todavía viene algo más? Si quieren saberlo, hermanos, nos vemos aquí mañana a las 3 de la tarde, ¿verdad, hermano? Y vamos a contestar entonces dónde estamos en realidad en esta situación. No quiero irme sin contestar alguna pregunta que haya.
quiero que se vayan a dormir en paz. ¿No hay preguntas? Sí, hermano. Nada más, seguro que me hicieron la aclaración de que si fueran 444 el edicto, nos estarían faltando algunos añitos. Nada más la diferencia está en que el año judío no es el mismo de 365. Si me permite, mañana vamos a tocar el asunto. Hoy voy a hacer. A ver si les gustan las matemáticas. Mañana vamos a entrar a esto. Porque hay un jueguito ahí matemático, calendario, ¿verdad? Que nos juega unos trucos muy interesantes. Pero mañana vamos a tocar eso. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿En qué semana estamos, pues? Estamos a 2 semanas antes de terminar el año. Muy bien. Estamos en las semanas 49, ¿no? No. Oye, nos vemos mañana, hermanos. Muchísimas gracias. Estaremos aquí. Gracias, profesor.